Hola a todos, mi nombre es Matías Bori, soy hepatólogo, parte del servicio de gastroenterología del Hospital de Clínicas. A presentarles el tema de cirrosis hepática y sus complicaciones para la cursada de Medicina A, Semiología. Bueno, a modo de introducción podemos mencionar que la cirrosis es la alteración difusa de la arquitectura normal del hígado, donde hay desarrollo de fibrosis, nódulos de regeneración, y este es el resultado de la fibrogénesis que se produce en las enfermedades hepáticas crónicas. Dentro de ellas, las más frecuentes, como ustedes saben, van a ser las hepatitis virales, tanto la B como la C, así como la hepatopatía por alcohol y la enfermedad hepática grasa no alcohólica. Es una causa de mortalidad frecuente, es la quinta causa de muerte a nivel global y su etiología es multifactorial, como ya hemos mencionado. Las características que encontramos en la cirrosis son la presencia de fibrosis difusa, con desarrollo de nódulos de regeneración que alteran la arquitectura lobar. Va a haber presencia de shunts intrahepáticos, capilarización de los sinusoides, fibrosis perisinusoidal, trombosis vascular y trastornos vasculares e hipoxia tisular. Todo esto va a concluir con las complicaciones de la cirrosis que vamos a ver posteriormente. Y en definitiva, lo que desarrollan todos este tipo de cambios son el desarrollo de hipertensión portal y de insuficiencia hepática. Bueno, entonces, ¿qué es la hipertensión portal? Es este síndrome clínico caracterizado por un aumento en la presión venosa portal. Hay un aumento del gradiente de presión entre la vena porta y la vena cava que es mayor a 5 milímetros de mercurio. Esta es la primera causa de muerte y de trasplante hepático en los pacientes cirróticos. Las definiciones, sabemos que, como decíamos, existe hipertensión portal cuando este gradiente es mayor a 5 milímetros de mercurio, pero que esta hipertensión portal va a ser clínicamente significativa, es decir, evidenciable en forma clínica, cuando el gradiente es igual o supera a los 10 milímetros de mercurio. Mientras que la hipertensión grave, la hipertensión portal grave, es aquella que se presenta con gradientes mayores o iguales a 12 milímetros de mercurio, donde por ejemplo podemos encontrarnos con la ruptura de varices esofágicas, la presencia de ascitis y de demás complicaciones, como vamos a ir viendo posteriormente. Entonces, cuando hablamos de las complicaciones de la cirrosis, hablamos básicamente de la presencia de hemorragia varicial, ascitis, encefalopatía o ictericia. Y como pueden ustedes ver, están directamente relacionadas con la presencia de hipertensión portal y de insuficiencia hepática. Vamos a ir avanzando en este sentido. Y ahora, cuando mencionamos la historia natural de la cirrosis, tenemos dos situaciones que son muy relevantes desde un punto de vista clínico. Tenemos una primera etapa, una primera fase que se llama cirrosis compensada, donde el paciente no tiene varices o puede tener varices pero que todavía no han sangrado, y es un paciente está prácticamente asintomático. En cambio, existe una etapa posterior a la que denominamos cirrosis descompensada, que es donde se van a presentar algunas de las complicaciones mayores de la cirrosis. Y estas pueden ser la hemorragia digestiva, varicial, la presencia de ascitis o la presencia de encefalopatía o ictericia. En esta etapa es muy importante resaltar esto, ya que la mortalidad, como pueden ver en el gráfico, aumenta significativamente desde la fase compensada a la descompensada, y teniendo una mortalidad a los 5 años cuando se presentan más de 2 complicaciones, que es casi del 90%. Ahora, si uno se viene más a las publicaciones más recientes, tenemos que esta misma clasificación ha sufrido algunos cambios, donde tenemos que, como les mencionaba, el estadio 1 es cuando no hay varices, el estadio 2 presenta varices pero que todavía no han sangrado, los estadios 3 es cuando presentan sangrado varicial sin ninguna otra descompensación,
El estadio 4 es la primera descompensación, es decir, ascitis, encefalopatía hepática, cualquiera o ictericia que no haya tenido algún tipo de sangrado varicial. Un estadio 5 donde se presentan más de 2 complicaciones y un estadio terminal donde ya se ven complicaciones de la enfermedad hepática más avanzada, como la citis refractaria, la encefalopatía o la ictericia persistentes, el desarrollo de infecciones recurrentes, disfunción renal y falla de otros órganos. Realmente esta clasificación es un poco más nueva, pero lo que más importa es enfocarse en un paciente cuando está compensado o descompensado. Y esto es así porque ustedes pueden ver que el paciente compensado es un paciente asintomático que muchas veces no tiene conciencia de que se encuentra en un estadio cirrótico y donde la sobrevida media es de alrededor de 12 años. Mientras que los pacientes descompensados, fíjense que están todos sintomáticos y que la sobrevida media disminuye en 10 años. Significativamente, esto es un evento clínico muy relevante, identificar a aquellos pacientes con una enfermedad más grave. Bueno, avanzando un poco más en cuanto a los scores, además del score que mencionamos recién, de los estadios clínicos y clasificarlo en compensado y descompensado, existen diversos scores matemáticos también que ayudan a predecir mortalidad y a orientarnos ante qué paciente estamos tratando. Tenemos en este caso el score de Child-Pugh, que quizás es el más reconocido, donde tiene 3 variables de laboratorio y 2 variables clínicas, que son la encefalopatía y la presencia de ascitis, las variables clínicas, mientras que las de laboratorio son la bilirrubina, la albúmina y el tiempo de protrombina. Los podemos clasificar de acuerdo a un puntaje en Child A, B o C, y la mortalidad al año va a ser variable, siendo casi el 100% en el Child A, del 80% en el Child B y de 45% aproximadamente en el Child C. Esto también nos ayuda y también es muy útil el score en diversas situaciones clínicas como ante la indicación de una cirugía o ante, digamos, el tratamiento de un hepatocarcinoma, de un cáncer de hígado o diversas situaciones que ya iremos mencionando. También en la actualidad contamos con el score de MED, como ustedes saben, tiene 3 variables y surge de un modelo matemático donde consideramos la creatinina, la bilirrubina y el RIN, y esto es muy importante porque además de predecir mortalidad en diversos escenarios clínicos, es el score y el puntaje que se utiliza para la asignación de órganos para trasplante en todo el mundo. Entonces, realmente es un modelo que no solo se usa en trasplante, sino que se usa también, como mencionábamos, para indicación quirúrgica y obviamente para predecir con exactitud o con la mayor exactitud posible ante qué enfermo estamos tratando. Entonces, a modo de resumen de la historia natural de la hepatopatía crónica, tenemos que existe esta enfermedad hepática crónica donde progresivamente va a haber un aumento de la fibrosis y con el tiempo desarrollo de hipertensión portal que va a traer a la cirrosis en principio en una etapa compensada y donde posteriormente se pueden desarrollar las complicaciones de esta, que son la hemorragia, la citis, la encefalopatía o la ictericia. Con el tiempo, este deterioro de la función hepática junto al desarrollo de hipertensión portal van a traer complicaciones tardías como el resangrado, la citis que se vuelve refractaria al tratamiento, existe múltiples procesos infecciosos, desarrollo de peritonitis bacteriana, en fin, varios procesos infecciosos asociados a esta fase tardía, el síndrome hepatorrenal, que es esta afectación renal que se produce relacionado a la citis y la hipertensión portal, y donde el paciente, llegado a esta etapa, si no se trasplanta, posiblemente termine
falleciendo al poco tiempo. La situación grave que siempre solemos ver en cualquier estadio de la cirrosis es la presencia del carcinoma hepatocelular. Avanzando entonces con las complicaciones, ahora nos vamos a centrar en las tres grandes complicaciones de la cirrosis, que son la hemorragia varicial, la citis y la encefalopatía. Brevemente, con respecto a la fisiopatología, lo que tenemos es que hay un componente estructural alterado a nivel del hígado, donde hay desarrollo de nódulos de regeneración, distorsión de la vasculatura, producto de estos cambios y este desarrollo de fibrosis. También existe un componente funcional con liberación de mediadores inflamatorios que generan vasoconstricción intrahepática y que lo que determinan es básicamente el aumento de la resistencia hepática, que consecuentemente desarrollará la hipertensión portal. En consecuencia de esta hipertensión portal, se van a abrir colaterales portosistémicas, fundamentalmente a nivel del esófago, pero también en otros sitios, como vamos a ver en el próximo gráfico, y esto es la génesis o el responsable de la presencia de varices a nivel esofágico, y me refiero puntualmente a nivel esofágico porque son las que presentan mayor riesgo de complicaciones y de mortalidad vinculado al sangrado. Por otra parte, esta hipertensión portal va a llevar a una vasodilatación a nivel esplácnico, con caída de la volemia efectiva. Esto hace que se activen sistemas vasoactivos tratando de retener sodio, agua, lleven un estado de hipervolemia y esto aumente nuevamente el flujo venoso portal, como ustedes ven, generándose un círculo vicioso, ¿no? Muy bien. Esto es brevemente una introducción con respecto a la hipertensión portal y a los cambios que se ocurren con su presencia, pero bueno, es un capítulo muy grande de la cirrosis hepática, la hipertensión portal relacionada a la cirrosis, y bueno, podemos centrarnos acá mucho tiempo más, pero bueno, como introducción me parece que con esto va a ser suficiente. Entonces en este gráfico lo que se puede observar son distintos sitios, además del esófago y del estómago, donde podemos observar circulación colateral portosistémica, como puede ser la pared abdominal o a nivel umbilical o en el plexo anorrectal. Entonces, siguiendo con la fisiopatología de la hipertensión portal, la ley de Poiseuille grafica un poco lo que ocurre en la hipertensión portal. Este gradiente de presión portal, que es la diferencia entre la presión portal y la vena cava inferior, va a estar determinada por el flujo venoso portal, por la resistencia vascular del sistema porta, que como mencionamos es la variante que va a estar elevada, ¿no? Continuando entonces, la ruptura varicial la podemos graficar en la siguiente fórmula, donde vamos a ver que la tensión parietal va a estar determinada en principio por la presión portal. Fíjense que la presión esofágica intraluminal va a ser 0, entonces puntualmente por la presión portal, por el radio varicial, es decir, a mayor o menor tamaño de la varice esofágica, y por el espesor de la pared. Y todas estas cuestiones las podemos evaluar con ciertos predictores que nos hablan de ruptura varicial o de alto riesgo, como son el score de Child-Pugh que mencionamos, donde a mayor score, mayor presión portal, y también mediante la observación directa, mediante un método endoscópico, donde vamos a evidenciar el tamaño de las varices y la presencia de puntos rojos sobre las varices que nos hablan del espesor de la pared varicial. Todo esto determina mayor o menor riesgo
de sangrado varicial. Entonces, resumiendo un poco las cuestiones vinculadas a hipertensión portal, dijimos que hay hipertensión portal cuando este gradiente de presión venosa hepática es mayor a 5 milímetros de mercurio, que existe una hipertensión portal que es clínicamente significativa, donde ocurren las manifestaciones clínicas, que cuando este gradiente supera el valor de 10 milímetros de mercurio, y que es grave cuando es mayor o igual a 12 milímetros de mercurio. Entonces, centrándonos en la hemorragia digestiva, que puede ocurrir por varices, cuando existe este aumento de presión portal, y este es más de 10 milímetros de mercurio, es decir, clínicamente evidente, hay apertura de vasos previos, hay creación de vasos nuevos, angiogénesis, esto forma varices, las cuales luego de atravesar el umbral de 12 milímetros de mercurio, tienen alta chance de romper y provocar la hemorragia temida, que es la hemorragia varicial, la cual tiene una elevada mortalidad sin tratamiento. Fíjense entonces que al momento del diagnóstico la prevalencia de las varices esofágicas es del 30%, pero que al cabo de 10 años de cirrosis el 90% presentarán esta complicación. Entonces, la ruptura fundamentalmente de las varices esofágicas es algo a tener muy en cuenta, es una complicación mayor con alta mortalidad, tiene una mortalidad a las 6 semanas del 15 al 25%, donde 70% de las hemorragias digestivas altas con hipertensión portal son provocadas por Entonces, para el diagnóstico de las varices esofágicas, si bien existen otros métodos que nos permiten estimar la presencia de ellas y algunos cálculos para estimar el riesgo de sangrado, realmente el gold standard para el diagnóstico es la endoscopía digestiva alta. La videoendoscopía digestiva alta permite identificar las varices con mayor riesgo de sangrado, evaluarlas directas, además de plantear una posibilidad terapéutica, también nos permite evaluar la presencia de varices en el estómago y la gastropatía hipertensiva portal. Entonces, ¿a quién le deberíamos realizar una videoendoscopía digestiva alta en forma de screening? Bueno, a todo paciente cirrótico y a todos los pacientes que presenten una descompensación. Tenemos que siempre tener en cuenta dónde están estas varices, qué tamaño tienen, si hay signos de sangrado o no. Y, por supuesto, cuando no hay varices en el método de screening, pero persiste el factor etiológico o aparece una descompensación nueva, debemos repetir el estudio en forma anual. Entonces, la clasificación de las varices lo podemos clasificar de acuerdo a dos tipos. La habitual es la presencia de varices chicas o grandes, chicas cuando son menos de 5 milímetros, grandes cuando son mayores. Y también existe una clasificación en grado 1, grado 2 o grado 3. Acá tenemos las distintas localizaciones, que pueden ser esofágicas, gastroesofágicas, gástricas aisladas, y uno en función de esto planteará el tratamiento como vamos a ver en cursadas posteriores. Muy bien, ahora avanzamos con otra de las
complicaciones graves de la cirrosis, que es la encefalopatía hepática. La encefalopatía hepática entonces es una disfunción cerebral que está causada por insuficiencia hepática y o un shunt portosistémico. Es un amplio espectro de anormalidades que van desde aspectos neurológicos a cuadros psiquiátricos y donde puede ser algo muy sutil, subclínico, hasta presentarse en coma. Hay que tener en cuenta que los cirróticos a lo largo de su vida, hasta un 30-40% de ellos van a presentar algún episodio de encefalopatía hepática. Entonces, brevemente, con respecto a la patogénesis de la encefalopatía hepática, podemos decir que los productos nitrogenados provocados por el metabolismo de las bacterias a nivel intestinal van a llegar a la circulación, van a llegar al hígado, donde producto de una menor síntesis por un hígado cirrótico y la presencia de shunts portosistémicos, estos compuestos nitrogenados van a alcanzar la circulación sistémica. Van a llegar al sistema nervioso, donde a nivel neuronal van a generar su efecto directo, tóxico, y también va a estar, por supuesto, esta situación va a colaborar a esta situación diversas otras, como la inflamación sistémica, que se suele ver en estos pacientes, por ejemplo, durante la presencia de infecciones. Va a colaborar la medicación que reciben estos pacientes, cuadros de demencia previos o trastornos cognitivos y una menor masa muscular que se observa en estos pacientes cirróticos, que actúa muchas veces de buffer de estos compuestos nitrogenados y que al no estarla, bueno, o al estar depresionada, mejor dicho, va a colaborar con la perpetuación, la continuidad de la encefalopatía. Ahora, con respecto a la historia natural de la encefalopatía, vemos que tenemos un paciente inicialmente sin complicaciones, donde posteriormente entrará en una etapa donde existe una encefalopatía hepática, pero está encubierta, es decir, que no es evidenciable o los cambios son tan sutiles que son solamente evidenciables ante complejos test diagnósticos y que, como vamos a ver, no se hacen en forma rutinaria, para posteriormente pasar a una etapa de encefalopatía manifiesta, donde va a ir de cambios progresivos, como alteración del ritmo sueño-vigilia, posteriormente desarrollo de flapping, estupor, hasta pudiendo llegar al coma, ¿no? Todo esto se da a lo largo de la historia natural de los pacientes con cirrosis y encefalopatía hepática. Sabemos, como decíamos previamente, que el primer episodio tiene muy mal pronóstico y anuncia la descompensación de la enfermedad hepática. Fíjense que el riesgo de recurrencia también al mes es del 40%, es decir, que es una enfermedad realmente muy difícil de manejar en varias situaciones. Con respecto a la clasificación, tenemos que la podemos clasificar de acuerdo a la enfermedad de base en tres tipos. Tipo A, cuando está relacionada a insuficiencia hepática aguda. Tipo B, cuando hay una asociación con una derivación portosistémica o con un shunt portosistémico. El tipo C, que es la más frecuente, que es la provocada en la cirrosis hepática. De acuerdo a la gravedad de las manifestaciones, como vamos a ver, nos vamos a basar con los criterios de Whitehaven y algunos otros. De acuerdo a la evolución en el tiempo, la podemos clasificar en episódica, esporádica o persistente, y de acuerdo a si tiene factores precipitantes en precipitada y no precipitada. Ahora, avanzando un poco con la clasificación de Whitehaven y la clasificación del Grupo Internacional de Encefalopatía Hepática, clasifican esta enfermedad en mínima o de grado 1, que se corresponde con una encefalopatía encubierta, como mencionábamos previamente, que es aquella que no es evidenciable clínicamente, donde la vamos a ver en
test neuropsicológicos, en pruebas funcionales o de velocidad de reacción, o test neurofisiológicos. En el grado 1 de la clasificación de Westhaven, como van a ver, a veces suele haber euforia o ansiedad, o hay un deterioro de la capacidad de atención, alteraciones en la suma y resta. Avanzando un poco más en la clasificación de Westhaven, un grado 2, que ya corresponde a partir de acá en manifestaciones clínicamente evidentes. En el grado 2 vamos a tener la presencia de flapping o asterixis. Ahí puede haber letargo, apatía, desorientación, cambios de la personalidad. Avanzamos hacia un grado 3, donde podemos tener somnolencia, semiestupor, desorientación, y un grado 4 que se corresponde al coma. Con respecto a la clasificación en cuanto al tiempo de evolución, tenemos aquella que se presenta en forma episódica, donde hay un episodio de encefalopatía y resuelve y el paciente vuelve a su estado normal. Aquella que es recurrente, es decir, que hay un episodio que vuelve a su estatus normal, pero que esto recurre en intervalos menores a 6 meses. Y por último, una encefalopatía que es persistente, donde existe un episodio de encefalopatía, donde uno lo trata, vuelve el paciente a recuperarse, pero nunca vuelve a un estatus basal, sino que siempre va fluctuando el grado de encefalopatía. Con respecto a los eventos precipitantes, esto sí es muy importante que lo sepan. Las infecciones en los eventos episódicos son la principal causa de desarrollo de encefalopatía hepática. La siguen los sangrados gastrointestinales, el mal uso de diuréticos, los trastornos hidroelectrolíticos y la constipación. Fíjense que varía un poco el orden en cuanto a las causas durante la encefalopatía recurrente, pero siempre, ¿no?, los trastornos, los cuadros infecciosos, los trastornos hidroelectrolíticos, la constipación, los diuréticos, están todos presentes como eventos precipitantes que uno debe ir a buscar ante todo paciente con encefalopatía hepática. Ahora bien, a modo de resumen de la clasificación, cuando uno debe presentar un paciente con estas características, deberíamos decir que es un paciente cirrótico, que tuvo flapping y que fue presentado este episodio en forma única, secundario a una infección. Debemos decir que es un paciente, por ejemplo, con una encefalopatía hepática tipo C, de grado 2, episódica, y con un evento precipitante que puede ser un cuadro infeccioso. Esto es importante no solamente para orientarse frente al paciente, saber que uno ha analizado correctamente las causas y ante qué tipo de encefalopatía se presenta, sino que también nos sirve para comunicarnos con nuestros colegas y que tengan rápidamente una idea de qué es lo que le está ocurriendo a nuestro paciente. Con respecto al diagnóstico de la encefalopatía hepática, no existe un consenso claro para su diagnóstico, ya que esta es una situación que es de diagnóstico de exclusión, es decir, que en muchas situaciones nos valdremos de una tomografía para estudiar causas estructurales posibles. No debemos olvidar el riesgo de traumatismos en este tipo de pacientes o hematomas subdurales. No debemos olvidarnos de las causas farmacológicas, de las intoxicaciones, y obviamente que el paciente debe presentar una enfermedad hepática previa con un shock portosistémico. Vamos a clasificarlo de acuerdo a las características clínicas, como hemos mencionado. También identificaremos los factores precipitantes y nos valdremos de test neuropsicológicos, puntualmente en aquellos pacientes que uno busque identificar un caso de encefalopatía mínima que puede traer consigo riesgo, como podría ser el caso de pilotos o de gente que maneje operaria pesada, donde realmente debemos asegurarnos que
no va a haber ninguna disminución en la velocidad de ejecución de alguna maniobra, de alguna tarea, y que ponga en riesgo a terceros. Esa sería una indicación para estudiar a un paciente con encefalopatía mínima. Pero habitualmente los test neuropsicológicos están reservados para situaciones puntuales. Con respecto al dosaje de amonio, sabemos que depende mucho de cómo se toma la muestra y la validez que le podamos dar. Es un test que no es específico, que está elevado en otros escenarios, por lo tanto tiene una confiabilidad limitada. Por otra parte, los niveles altos de amonio no añaden valor ni diagnóstico, ni estadifican, ni dan pronóstico y además no guían al tratamiento. Por ende, el diagnóstico de encefalopatía por medio del dosaje de amonio no es algo que se haga en forma rutinaria ni que tampoco podamos establecer la validez de sus resultados. Si contamos con ello y uno los podría tener en cuenta, se puede utilizar, pero no es algo que en forma rutinaria nos valemos para manejar un paciente con encefalopatía hepática. Continuamos ahora con la última de las complicaciones de la cirrosis hepática, que es la ascitis. Quizás la más relevante o la que mayor mortalidad presenta en relación a la cirrosis hepática. Entonces, primero, con respecto a la definición de ascitis, lo que tenemos que decir es que es la acumulación de líquido libre en la cavidad peritoneal. Normalmente existe una muy baja cantidad de líquido que funciona como lubricante de los órganos abdominales y tiene cierta función antimicrobiana, pero que el acúmulo patológico lo conocemos como ascitis, el acúmulo de líquido a nivel peritoneal. Las causas, como vamos a ir viendo, son múltiples. Las más frecuentes van a estar vinculadas a la hipertensión portal y entre ellas principalmente a la cirrosis hepática. Otras vinculadas a la hipertensión portal podrían ser la insuficiencia cardíaca, por ejemplo, o la obstrucción al tracto o al flujo de las suprahepáticas, como en el caso del síndrome de Budd-Chiari, o también otras causas que no estén vinculadas a la hipertensión portal, como pueden ser causas neoplásicas, enfermedad peritoneal, causas infecciosas y otras causas menos frecuentes como causas endémicas con serositis y demás que ya vamos a ir viendo. En cuanto a la fisiopatología, en la ascitis lo que vamos a tener es que existe una capilarización de los sinusoides hepáticos, que habitualmente son sinusoides que poseen poros. Esto, con el avance de la cirrosis, con la distorsión de la histoarquitectura, con el acúmulo de colágeno en el espacio del bicep, esto va a provocar una disminución de la permeabilidad vascular y en consecuencia un aumento de la presión hidrostática a nivel portal. En forma retrógrada, esto va a determinar aumento de la presión hidrostática en los capilares espláticos. Entonces, esta hipertensión portal, como habíamos mencionado previamente, va a provocar que se liberen sustancias vasodilatadoras a nivel de la circulación esplácnica arterial, generando una vasodilatación esplácnica. Esto es lo central en la fisiopatología. Esta vasodilatación esplácnica va a ser censada como una hipovolemia efectiva, como ya habíamos mencionado previamente, donde el estímulo de varoreceptores activarán el sistema renina-angiotensina, sistema nervioso simpático y la hormona antidiurética, logrando así la retención de agua y sodio. Por lo tanto, el aumento de la presión hidrostática en el capilar esplácnico va a ser un eje central
en la fisiopatología del síndrome ascítico edematoso. Este aumento de la presión hidrostática en el capilar esplácnico va a llevar a una extravasación de líquido al intersticio. Este líquido que se extravasa es reabsorbido por el sistema linfático. Este sistema linfático tiene una capacidad de absorción de 1 litro a casi 1,5 litros por día. Una vez que la cantidad de líquido que se filtra es mayor que la capacidad del conducto torácico de drenar la linfa, va a existir acúmulo en la cavidad abdominal, acúmulo de líquido en la cavidad abdominal, que es entonces lo que denominamos ascitis. Con respecto al diagnóstico de ascitis, nos vamos a valer del interrogatorio, por supuesto, con la presencia o los antecedentes de enfermedades hepáticas crónicas o de otras causas, como sirviendo que nos orienten si tiene alguna patología sistémica, si tiene insuficiencia cardíaca, si tiene algún cuadro infeccioso acompañante. El paciente, vamos a interrogar los síntomas, podemos tener pacientes asintomáticos o pacientes gravemente o con síntomas graves como puede ser la disnea asociada a ascitis de gran volumen, o la presencia de saciedad precoz o dolor abdominal también es algo característico. Con respecto al examen físico, vamos a evaluar el aumento del perímetro abdominal e incluso podemos objetivarlo midiéndolo. Vamos a percutir en flancos y vamos a buscar una matidez desplazable, como van a ver en las distintas técnicas semiológicas, pero esta necesita cierto volumen. Con más de 1,5 mililitros recién podemos obtener una prueba positiva. Para ascitis de menor volumen vamos a requerir un método de imágenes como la ecografía abdominal. A nivel de laboratorio vamos a evaluar la función hepática, la función renal, el ionograma, sobre todo para ver el sodio, y el sodio urinario también nos va a orientar. Dijimos la ecografía abdominal, que además de evidenciar la ascitis nos permite clasificarla. Eso nos va a orientar en nuestra etiología y en el manejo, cómo nos vamos a manejar con este paciente. Y una prueba central en todo esto es la paracentesis, que es la toma de muestra de líquido ascítico. Habitualmente la ascitis la clasificamos en 3 grados, de acuerdo a las recomendaciones del Club Internacional de la Ascitis. El grado 1 es la ascitis leve, que solo es detectable por ecografía. El grado 2 es cuando es moderada y es evidente semiológicamente. Y el grado 3 es la ascitis severa, asociada a una importante distensión abdominal, y es estos pacientes que les mencionaba que suelen estar muy sintomáticos con incluso disnea, y que la ascitis es claramente evidenciada. Con respecto a la paracentesis diagnóstica, esto es central, debemos realizarla en todo paciente que debuta con ascitis. Es una técnica que es muy sensible, que tiene bajas complicaciones, alrededor del 1%, menor al 1%, y que es de un relativo bajo costo. Las complicaciones graves, fíjense que son muy infrecuentes, como puede ser el hemoperitoneo, la perforación intestinal, existen, pero realmente si uno toma los recaudos son infrecuentes. Y fíjense que incluso no está recomendado el uso rutinario de plasma o de plaquetas para corregir una coagulopatía en estos pacientes, porque es una técnica que realmente es muy segura cuando se la realiza con la indicación y con los cuidados necesarios.
La técnica entonces se toma el cuadrante inferior-izquierdo, pueden ser en estas tres locaciones, pero por lejos la más frecuente y la de menor complicación es el cuadrante inferior izquierdo, dos dedos encima de la cresta ilíaca antero superior y dos dedos hacia el centro, se punza con aguja y se obtiene el líquido para ser analizado. ¿Qué vamos a evaluar luego de obtener la muestra de líquido acítico? Bueno, tenemos que estudiar la albúmina del líquido para poder calcular el gradiente que conocemos como gasa, que es el gradiente albúmina sérica, albúmina del líquido. Cuando esta diferencia nos da mayor o igual a 1,1, la sensibilidad para el diagnóstico de hipertensión portal es mayor al 97%. Entonces, albúmina sérica menos albúmina del líquido, si nos da mayor a 1,1, es un método muy sencillo para ya plantearnos si estamos ante la presencia de hipertensión portal o no. Otra de las cosas que vamos a evaluar es el recuento celular y el predominio, teniendo muy en cuenta la presencia de polimorfos nucleares, como vamos a ver posteriormente. Otra de las cosas que hacemos es el cultivo del líquido acítico para identificar causas infecciosas, y esto lo vamos a tomar en frascos de hemocultivo. Y esto es importante porque nos aumenta significativamente el rédito comparado con el uso de frascos comunes, entre un 80 a un 50%. Otra de las cosas que vamos a determinar en el líquido acítico son la presencia de las proteínas totales del líquido que nos permiten estimar o orientar, mejor dicho, el diagnóstico de la asitis, la causa etiológica de la asitis. Entonces, como mencionábamos, de rutina, recuento celular y diferencial, albúmina y proteínas totales. Opcionalmente, cultivos, glucosa, LDH, amilasa, tinción de Gram, y cuestiones menos frecuentes o inusuales serían el cultivo para bacilos ácido alcohol resistentes, citología para células, buscando células neoplásicas en el líquido, o el dosaje de triglicéridos, o la presencia de bilirrubina. Recordamos entonces el gradiente albúmina sérica menos albúmina del líquido acítico y la importancia que le damos cuando este es mayor a 1,1 ante la presencia de hipertensión portal. Para los diagnósticos diferenciales, fíjense que ya podemos empezar a plantearnos distintos escenarios de acuerdo a el gradiente de albúmina sérica, albúmina del líquido. Cuando existe hipertensión portal y este gradiente es mayor a 1,1, pensaremos en cirrosis, en hepatitis alcohólica, en asitis de origen cardíaco, en falla hepática aguda, en el síndrome de Budd-Chiari, donde hay una obstrucción al flujo a nivel de las suprahepáticas, y distintas otras situaciones. Y cuando es un gradiente menor a 1,1, tenemos la posibilidad de estar en presencia de una carcinomatosis peritoneal o de una peritonitis tuberculosa o ante un síndrome nefrótico u otras causas que deberemos evaluar. Otras causas de asitis suelen verse en el 15%, y que existan dos o más causas es una situación incluso menor, que puede llegar hasta el 5% de los casos. Como dijimos previamente, además del gasa, ante la presencia de hipertensión portal, es muy irrelevante el dosaje o el recuento de polimorfos nucleares en el líquido. Cuando este es menor a 250 células por centímetro cúbico, hablamos de una asitis no complicada,
y cuando este dosaje de polimorfos nucleares es mayor a 250, estamos ante la presencia de una peritonitis bacteriana espontánea, que es una infección del líquido acítico con elevada mortalidad si es que no se trata. Por eso es importante su diagnóstico temprano para darle un tratamiento acorde. La peritonitis bacteriana espontánea entonces es una complicación de los pacientes con ascitis, con una mortalidad del 90% sin tratamiento. Tiene una prevalencia elevada, sobre todo en pacientes cirróticos internados, y donde los gérmenes que se observan habitualmente son la E. coli, la Klebsiella y el Streptococcus pneumoniae. Todo esto iremos avanzando posteriormente. Por el momento vamos a llegar hasta acá, son temas muy grandes. Tratamos de abordar las cuestiones centrales para posteriormente ir profundizando y avanzando en más detalle lo que respecta a la cirrosis y a sus complicaciones. Desde ya muchas gracias, les agradezco su atención y les deseo que todos estén muy bien. Un saludo.